Estudiaremos en este capítulo la obra de Hieronymus Bosch, o comúnmente conocido como el Bosco. Esto se debe a que varias de sus obras permanecen hoy en día en España. Hieronymus Bosch nace aproximadamente en el año de 1450, un 2 de octubre, y muere en el año de 1516, algún día de agosto. Muchos de sus datos son imprecisos, ya que los historiadores han encontrado documentación contradictoria. Hieronymus Bosch nace en una ciudad llamada Bolduque, en lo que hoy en día es los Países Bajos. Hieronymus Bosch realmente se llamaba Jeroen Anthonyson van Eycken, pero a la muerte de su padre, aproximadamente hacia el año 1480, latinizó su nombre llamándose Hieronymus Bosch. Nos encontramos con este maravilloso cuadro llamado La extracción de la piedra de la locura. Una pintura realizada entre los años de 1475 y 1480, un óleo sobre tabla. El Bosco nunca fechó ninguna de sus pinturas y muy pocas fueron firmadas. Es por esto que varios historiadores le han atribuido algunas pinturas a este artista de los Países Bajos sin que él las haya pintado. Podemos ver en esta escena, que aparentemente puede ser cómica, una operación al aire libre, una operación en donde se le está extrayendo a este sujeto justamente la piedra de la locura, una especie de sátira en donde supuestamente la locura estuviese siendo producida por una pequeña piedra. Tenemos ahora la mesa de los pecados capitales. Una pintura al óleo sobre madera realizada cerca del año 1485, en donde en una narrativa muy interesante el Bosco nos lleva a pasear la mirada por todas estas pequeñas escenas en donde la gula, la envidia, la ira y el resto de pecados capitales son representados en este formato circular y por supuesto con estas 4 terminaciones en las esquinas. Una pintura sin duda moralizante. El Bosco se destacó por ser un pintor que perteneció a una cofradía religiosa y que también era miembro de la alta burguesía, así que podía tener la libertad de escoger sus temas religiosos y moralizantes. Estamos ante un tríptico muy interesante. El carro de heno, realizado entre los años de 1485 y 1490 aproximadamente. Es un óleo sobre madera. Recordemos que un tríptico es una pintura compuesta por 3 partes, 3 paneles o póstigos que se relacionan entre sí. Podría tratarse de una sola pintura, pero que tiene independencia en cada una de sus partes. Aquí está la creación de todos los seres, Adán y Eva en el primer pecado, el pecado original, una representación de la sociedad actual en la que el carro de heno es la representación de los placeres y lujos de la sociedad, y tanto curas, papas y demás miembros de la sociedad quieren alcanzar un poco de este heno, un puñado de placeres y de lujos, y en donde unos seres monstruosos llevan realmente esta carreta de la sociedad corrupta hacia el infierno, que vemos representado aquí. Una de las obras más interesantes y más famosas de Hieronymus Bosch. Este es el mismo tríptico, solo que cerrado. Estas puertas que vimos a la derecha y izquierda se cierran y producen esta hermosa pintura llamada El Peregrino.
en donde se puede observar básicamente una alegoría del camino de la vida de una persona, rodeada de placeres, de lujos y de tentaciones, así también como de peligros. Es pues una representación alegórica del camino que debe transitar una persona a lo largo de su vida. Esta pintura posiblemente fue hecha posteriormente, hacia el año 1500 o 1502. Nos encontramos ante Cristo cargando la cruz. Una pintura realizada aproximadamente hacia el año de 1490, un óleo sobre tabla, en donde podemos observar esa permanente caracterización de las expresiones humanas que el Bosco siempre tuvo a bien representar en sus distintas pinturas. En ocasiones personajes grotescos, en donde quería señalar justamente esa decadencia, o quería poner en ridículo todo ese tipo de cosas que rodeaban la decadencia de la sociedad. Y aquí, por supuesto, en un tema religioso, con el tránsito de Cristo cargando la cruz. Este es un tríptico bastante interesante, se trata de las tentaciones de San Antonio. Una pintura realizada cerca del año 1501, en donde de nuevo en 3 escenas se desarrolla toda una historia moralizante, en donde se narran esos eventos de las tentaciones de San Antonio, ampliamente conocidos por quien practique la religión católica, pero que podemos encontrar varios elementos muy interesantes en donde el Bosco empieza a ser un pintor bastante original, sobre todo en los detalles de sus pinturas. Aquí podemos observar el tríptico cerrado, ya es una pintura un poco más monocromática, un poco, si se quiere, en blanco y negro y algunos ocres, en donde los dos póstigos izquierdo y derecho se cierran y nos muestran esta escena. Pero sin duda los detalles hacen la diferencia en los cuadros del Bosco. Podemos empezar a notar algunas representaciones ciertamente incoherentes, y sobre todo, si se quiere, de alguna manera traída de los sueños, como dirían algunos artistas de las vanguardias del siglo XX, surrealistas, ya que estas representaciones de algunos personajes híbridos entre demonios y personas, entre animales y seres humanos, resultan ser una de las características principales en las representaciones de Hieronymus Bosch. El tríptico de El Juicio Final. Un tríptico realizado en 1500 aproximadamente, en donde de nuevo podemos ver el paraíso, el mundo actual con toda su decadencia social, la cual quería denunciar Hieronymus Bosch, y por supuesto la inevitable destrucción y el destino de quienes fueron pecadores en vida, es decir, el infierno. Esta es la adoración de los magos. Una pintura realizada aproximadamente hacia el año de 1510, de nuevo un óleo sobre tabla, en donde nos presenta ya no con tantos elementos extravagantes y sobre todo moralizantes, sino que nos narra simplemente la adoración de los Reyes Magos, o la Epifanía. Uno de los trípticos más afamados y sobre todo más ricos en detalles y mejor ejecutados de parte del Bosco. Se trata de El Jardín de las Delicias. Un tríptico realizado cerca del año 1510, en donde de nuevo el Bosco, y esta vez con paisajes, elementos y seres un poco más extraños,
y traídos de la imaginación, nos presenta el tránsito de la humanidad desde el principio o la creación, según la religión católica, el mundo actual, esta vez de placeres, lujos, orgías y todo tipo de placeres terrenales, y por supuesto el trágico final infernal de llamas y de sufrimiento, por supuesto proponiendo toda una serie de mecanismos, de máquinas de tortura y de seres absolutamente extraños y traídos de una imaginación bastante aguda, imaginación que le valdría ser uno de los artistas más originales de todos estos tiempos. Aquí algunos detalles del Jardín de las Delicias, observando sin duda en el panel izquierdo o en el inicio de los tiempos, en la creación, toda una serie de formaciones rocosas de alguna manera imposibles, ya que en la naturaleza de ninguna manera se pueden dar estas composiciones rocosas, sobre todo un juego también visual entre animales y rocas, conformando en ocasiones rostros como el que podemos ver acá, esta parte que será retomada luego por Salvador Dalí para algunos de sus cuadros. Un detalle del panel central, en donde personas de todas las razas disfrutan en unas danzas muy alegres y totalmente desnudos, y en el panel final, en el panel derecho, como lo reseñábamos, seres compuestos de elementos ciertamente imposibles, muy imaginativos, que llaman al arrepentimiento de los pecadores. Espero hayan disfrutado este maravilloso recorrido por la obra de Hieronymus Bosch, El Bosco.